El cielo nocturno sobre el Magdalena Medio no conoce la oscuridad. Una llama eterna ruge desde las imponentes torres de refinación, arrojando un resplandor infernal sobre los barrios de chabolas, donde el aire espeso huele perpetuamente a alquitrán y azufre. Es la noche del 16 de mayo de 1998, y mientras el petróleo fluye incesantemente a través de miles de kilómetros de tuberías de acero, la sangre comienza a correr por las calles sin pavimentar. En su época dorada a mediados del siglo XX, esta era la indiscutible capital petrolera de Colombia. Una metrópolis de promesas que atrajo a cientos de miles de buscadores de fortuna, generando una riqueza monumental que impulsó la modernización de toda una nación con la producción de más de 200.000 barriles diarios. Sin embargo, hoy ese espejismo de prosperidad se ha desmoronado. Las máquinas automatizadas han desplazado a miles de obreros, el imponente río Magdalena se asfixia bajo décadas de vertidos de metales pesados, y la ciudad está marcada por las cicatrices imborrables de la violencia paramilitar y la traición corporativa. ¿Cómo es posible que el motor económico que produjo la mayor riqueza industrial en la historia de un país dejara a sus propios hijos con poco más que un ecosistema agonizante, infraestructuras oxidadas y una herencia manchada de sangre? Adéntrate en las venas de acero de Barrancabermeja. Esta no es solo la historia de una refinería, es la anatomía de una ciudad consumida por la misma riqueza que la hizo nacer. Descubre el verdadero e implacable precio del oro negro. El Valle del Magdalena Medio, a principios del siglo XX, era un reino dictado por las leyes inquebrantables de la naturaleza. Una selva espesa, sofocante e impenetrable, se extendía como un manto esmeralda a lo largo de las orillas del imponente río Magdalena. El aire era denso, saturado de humedad y del zumbido perpetuo de millones de insectos. En este rincón remoto de Colombia, el tiempo parecía haberse detenido. Los únicos amos de estas tierras eran los indígenas yariguíes, quienes durante siglos habían convivido en armonía con un entorno tan majestuoso como letal. Sin embargo, bajo el suelo fangoso y las raíces milenarias, yacía un secreto oscuro y viscoso que pronto alteraría el destino de esta tierra para siempre. La historia de la transformación de Barrancabermeja no comenzó con un estruendo, sino con un goteo sordo. Desde tiempos inmemoriales, los lugareños sabían de la existencia de manaderos naturales, lugares donde un líquido espeso y negro brotaba espontáneamente de la tierra. Lo usaban para curar heridas y encender antorchas. Pero para los ojos foráneos, aquel líquido no era un simple remedio casero. Era la sangre que impulsaba el mundo moderno. Era el amanecer de la era del motor de combustión, y el hambre global por el petróleo comenzaba a ser insaciable. En 1905, un general y empresario llamado Roberto de Mares logró obtener del gobierno colombiano una concesión colosal para explorar y explotar el crudo en un área de cientos de miles de hectáreas, la infame concesión de Mares. Pero Mares no tenía ni el capital ni la tecnología para desafiar a la selva. Tuvieron que pasar más de 10 años para que el verdadero monstruo industrial despertara. En 1916, con la entrada masiva de capital estadounidense y la creación de la Tropical Oil Company, conocida localmente como la Troco, el destino de Barrancabermeja quedó sellado irremediablemente. La llegada de la Troco marcó el inicio de una invasión sin precedentes. A bordo de vapores de ruedas que remontaban trabajosamente el río Magdalena, no solo llegaron ingenieros extranjeros vestidos con trajes de lino blanco y botas de cuero, sino toneladas de maquinaria pesada, acero, calderas y taladros de percusión. La tranquilidad milenaria de la selva fue desgarrada abruptamente por el sonido estridente de las sierras, el golpe de los martillos sobre el metal y el rugido ensordecedor de los motores a vapor. Los árboles centenarios, que habían resistido el paso de incontables generaciones, cayeron en cuestión de minutos para abrir paso a carreteras polvorientas y plataformas de perforación. Para los indígenas yariguíes, este fue el comienzo de un apocalipsis. Vieron cómo sus territorios sagrados y zonas de caza eran devorados por bestias mecánicas que escupían humo y fuego. La selva, su hogar y deidad, estaba siendo desollada viva. La resistencia fue inútil ante el avance implacable del capital extranjero.
Fueron empujados, diezmados por enfermedades desconocidas y finalmente borrados del mapa por un progreso voraz que no reconocía su existencia. Con la infraestructura rudimentaria en marcha, la Troco necesitaba músculo. Necesitaba hombres dispuestos a sacrificar sus cuerpos en las entrañas de aquel infierno verde. La noticia de que había trabajo remunerado en los campos petroleros del Magdalena Medio se esparció como pólvora por todo el territorio nacional. En una Colombia rural, aún marcada por las cicatrices y la miseria extrema dejadas por la Guerra de los 1000 días, la promesa de un salario fijo era un canto de sirena irresistible. Campesinos desempleados, jornaleros sin tierra y aventureros desesperados abandonaron sus montañas y valles en los Andes. Llegaron por miles, hacinados en embarcaciones precarias, con las manos vacías pero con los ojos llenos de esperanza. Lo que encontraron al desembarcar en el pequeño caserío que pronto se convertiría en Barranca Bermeja fue un choque brutal con la realidad. No había calles pavimentadas, ni acueductos, ni hospitales. Solo campamentos improvisados de lona, chapa y madera levantados directamente sobre el lodo. El calor era sofocante, alcanzando a menudo los 40 grados centígrados a la sombra, y el aire estancado era un caldo de cultivo perfecto para la malaria, el dengue y la temida fiebre amarilla. Los mosquitos eran tan letales como cualquier accidente con la maquinaria pesada. En estos primeros años, la muerte era una compañera de turno diario. Los hombres caían enfermos, delirando de fiebre en barracones atestados, mientras afuera el sonido monótono de las bombas de extracción no se detenía jamás. El 29 de abril de 1918, el taladro del Pozo Infantas II penetró las capas de roca subterránea y un geyser de crudo oscuro salió disparado hacia el cielo, bañando la tierra circundante. Fue un momento de euforia desmedida para los ejecutivos de la Troco y una sentencia definitiva para el territorio. La viabilidad comercial de la concesión de mares estaba aprobada. El petróleo brotaba en cantidades industriales y el dinero comenzaba a fluir hacia el norte. Así nació Barrancabermeja. No surgió como una ciudad planificada, sino como un campamento de extracción, un enclave corporativo incrustado en el corazón de Sudamérica, pero gobernado en la práctica por leyes extranjeras. Los comisariatos, las casas de los ingenieros estadounidenses y las oficinas administrativas estaban cercados y celosamente protegidos, creando una burbuja de exclusividad con agua potable, hielo, ventiladores y electricidad. Al otro lado de las altas mallas de alambre, miles de trabajadores colombianos vivían en condiciones paupérrimas, bebiendo agua contaminada y durmiendo en catres compartidos. Este contraste obsceno, esta segregación brutal implantada desde el primer día de operaciones, fue la semilla de la discordia. La ciudad nacía bañada en oro negro, pero el abismo entre los que extraían la riqueza con sus propias manos y los que la administraban desde la comodidad comenzaba a abrirse de manera irreparable. El motor de la historia de Barrancabermeja había sido encendido, y su combustible inicial no fue solo el petróleo subyacente, sino el sudor, la sangre y la naciente y silenciosa indignación de sus primeros obreros. El 18 de febrero de 1922, un hito industrial alteró para siempre el paisaje y la vocación del Magdalena Medio: la puesta en marcha de la primera refinería en Barrancabermeja. En sus inicios era una instalación modesta, casi rudimentaria, un simple alambique de acero y tuberías capaz de procesar apenas 1.500 barriles diarios, destilando gasolina, queroseno y combustóleo para un mercado interno incipiente. Sin embargo, ese pequeño complejo encendió la mecha de una explosión económica y demográfica sin precedentes en la historia del país. A medida que Colombia y el mundo se adentraban aceleradamente en la era de los automóviles, la aviación y la industria pesada, la demanda de combustibles se multiplicó de forma exponencial. Barrancabermeja respondió bombeando vida, energía y capital a la nación entera. Durante las siguientes 3 décadas, la maquinaria no se detuvo un solo segundo. La Tropical Oil Company continuó extrayendo la riqueza del subsuelo a un ritmo vertiginoso, mientras el descontento nacional crecía al ver cómo los inmensos dividendos del crudo colombiano volaban hacia cuentas bancarias en el extranjero. Este clamor popular y político
culminó en el punto de inflexión más importante en la historia petrolera del país. El 25 de agosto de 1951, tras el vencimiento definitivo de la concesión de mares y en medio de huelgas y presiones sindicales, la infraestructura petrolera revirtió oficialmente al Estado colombiano. Fue un día de júbilo indescriptible, de banderas tricolores ondeando bajo el sol abrasador. La Troco empacó sus archivos y, sobre los cimientos de la empresa extranjera, nació la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. La refinería ya no era un enclave foráneo, ahora pertenecía a los colombianos. Este cambio de manos trajo consigo una ola de modernización y un sentimiento de orgullo patriótico incalculable. Barrancabermeja fue coronada, tanto oficial como espiritualmente, como la capital petrolera indiscutible de Colombia. Bajo la administración del Estado, las instalaciones se expandieron a un ritmo febril. El horizonte de la ciudad se erizó con nuevas y colosales torres de destilación, unidades de craqueo catalítico y gigantescos tanques de almacenamiento esféricos que brillaban bajo el sol tropical. La producción se disparó, pasando de miles a decenas de miles de barriles diarios, convirtiendo a la refinería en el corazón palpitante de la economía nacional. La llama eterna que ardía en lo alto de la torre de mechero principal se convirtió en un faro, un símbolo de progreso indetenible que iluminaba la noche, y se podía ver desde kilómetros de distancia río abajo. La noticia del auge de Ecopetrol se esparció por las montañas de los Andes y las sabanas del Caribe. Barrancabermeja ya no era solo un campamento, era la tierra prometida, el Eldorado del siglo XX. Miles de familias campesinas, huyendo de la violencia partidista que desangraba los campos de Colombia durante los años 50, empacaron sus escasas pertenencias y peregrinaron hacia el Magdalena Medio, buscando la salvación en forma de un overol manchado de grasa. Pero detrás de los relucientes tanques de acero y las deslumbrantes cifras de producción de Ecopetrol, crecía un tumor urbano alimentado por la desigualdad extrema. La riqueza generada por la refinería era colosal, subsidiaba carreteras, escuelas y hospitales en Bogotá y Medellín, pero su distribución dentro de la propia Barrancabermeja era una trágica ficción. La ciudad se expandía a un ritmo frenético, caótico, sin Dios, ni ley, ni planificación urbana. El espejismo de la prosperidad atrajo a multitudes muy superiores a los puestos de trabajo disponibles. Llegaban en autobuses atestados por carreteras destapadas o en embarcaciones atestadas por el río Magdalena, con la esperanza de conseguir el codiciado carné de trabajador de Ecopetrol, un tiquete dorado que garantizaba estabilidad económica, acceso a salud y beneficios de vivienda. Quienes lograban entrar, entraban a un mundo de privilegios relativos, pero la inmensa mayoría fue rechazada en las puertas de la empresa. Sin opciones, estos miles de desplazados y buscadores de fortuna terminaron construyendo cambuches de madera, cartón y zinc en los márgenes de la ciudad, en terrenos pantanosos e inundables. Nacieron así los inmensos barrios de invasión. La ciudad se fracturó drásticamente en dos realidades paralelas e irreconciliables. Por un lado estaba La Maya, el barrio exclusivo heredado de los ingenieros estadounidenses y ahora ocupado por los altos directivos y técnicos de Ecopetrol. Detrás de sus cercas de alambre disfrutaban de calles impecablemente pavimentadas, zonas verdes, piscinas, clubes sociales, aire acondicionado y supermercados abastecidos. Por el otro lado se extendía la verdadera Barrancabermeja, un laberinto sofocante y polvoriento de calles sin asfaltar, que se convertían en lodazales intransitables con cada aguacero. En estos barrios populares, el agua potable era un lujo intermitente, el sistema de alcantarillado una quimera inexistente y la electricidad fallaba constantemente. Era una ironía cruel. La ciudad que iluminaba y movía a toda Colombia vivía a oscuras y caminaba sobre el barro. La economía local se deformó, convirtiéndose en un monocultivo peligroso y parasitario. Absolutamente todo el comercio y la vida social giraban en torno a las fechas de pago de la refinería. Cuando los obreros cobraban sus quincenas, el dinero en efectivo inundaba las calles. Para absorber este excedente,
florecieron sin control las cantinas, los billares, los burdeles y las casas de apuestas. Barranca Bermeja adquirió la atmósfera febril y temeraria de un pueblo del salvaje oeste. El alcohol fluía con la misma abundancia que el crudo. La prostitución se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos indirectos, y la violencia callejera, las riñas a cuchillo por deudas de juego o disputas pasionales, comenzaron a normalizarse en las crónicas locales. El orgullo nacional de poseer la refinería más imponente del país chocó brutalmente con la indignidad de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Bajo el calor asfixiante y el ruido ensordecedor de las válvulas liberando presión, la ilusión de la edad de oro comenzó a agrietarse. Barranca Bermeja era una olla de presión gigante, y mientras las cifras macroeconómicas del gobierno celebraban récords de exportación, en las calles polvorientas y en las entrañas de la fábrica, comenzaba a germinar una rabia profunda y silenciosa que estaba a punto de estallar. El interior de la refinería de Barranca Bermeja no era simplemente un lugar de trabajo. Era un ecosistema diseñado para poner a prueba los límites de la resistencia humana. Si el clima exterior del Magdalena Medio ya era de por sí un horno implacable, cruzar las puertas del complejo industrial significaba adentrarse en las verdaderas entrañas del infierno. Entre los laberintos de tuberías hirvientes y las gigantescas torres de destilación, la temperatura ambiente superaba con facilidad los 50 grados centígrados. El aire vibraba por el calor, denso y sofocante, saturado de vapores invisibles de benceno, amoníaco y dióxido de azufre que quemaban las fosas nasales y los pulmones con cada respiración. Los hombres que operaban esta bestia de metal trabajaban en condiciones que hoy se considerarían inhumanas. En los primeros años, y durante gran parte de la expansión de mediados de siglo, el equipo de protección personal era prácticamente inexistente. Los obreros se enfrentaban a las calderas y a las válvulas de alta presión, vestidos con simples camisas de algodón que rápidamente se empapaban de sudor y se manchaban de crudo viscoso. Las quemaduras de tercer grado, causadas por escapes repentinos de vapor a altísima temperatura o salpicaduras de químicos corrosivos, eran incidentes cotidianos. Las caídas desde andamios resbaladizos por el aceite y las intoxicaciones masivas en espacios confinados se despachaban con una frialdad administrativa espeluznante. Para la implacable maquinaria contable, un obrero herido o muerto era simplemente una pieza defectuosa que debía ser reemplazada antes del siguiente turno. La producción, dictada por la insaciable demanda de energía de un país en crecimiento, no podía detenerse por el luto. Esta brutalidad sistemática, combinada con el marcado contraste entre la miseria de los campamentos obreros y la opulencia de los barrios residenciales cerrados de los administradores, comenzó a forjar una conciencia colectiva. La indignación, inicialmente un murmullo solitario y temeroso en los comedores de la empresa, se transformó en un grito unificado. Los trabajadores comprendieron que, de forma aislada, eran insignificantes ante el poderío de la corporación y del Estado, pero juntos poseían la llave de paso de la economía nacional. Si ellos dejaban de apretar las tuercas, Colombia entera se paralizaría en la oscuridad. Fue bajo esta inmensa presión, en las sombras de la clandestinidad y bajo la amenaza constante de despidos inmediatos y cárcel, que germinó la semilla de la resistencia. Ya desde 1923, un grupo de obreros valientes y visionarios había fundado la Unión Sindical Obrera, USO. Más que un simple sindicato, la USO se consolidó como un mecanismo de supervivencia extrema, un escudo humano contra una industria que los trituraba sin piedad. Exigían lo mínimo para mantener la dignidad: botas de trabajo, herramientas adecuadas, jornadas de 8 horas, asistencia médica real en lugar de remedios provisionales, y el cese de los maltratos físicos y verbales por parte de los capataces. Pero la respuesta histórica a estas demandas no fue el diálogo conciliador, sino la represión violenta. Las primeras grandes huelgas que sacudieron la región marcaron el inicio de un ciclo de derramamiento de sangre que definiría la identidad de Barranca Bermeja por el resto del siglo. Cuando los obreros apagaron los hornos y bloquearon las gigantescas puertas de acero de la refinería, el gobierno nacional, aterrado ante la posibilidad de un desabastecimiento total de combustible,
respondió con mano de hierro. El ejército fue enviado a la ciudad no para mediar un acuerdo pacífico, sino para quebrar la huelga por la fuerza bruta. Las calles polvorientas de la ciudad se convirtieron en un campo de batalla urbano. Las marchas pacíficas de hombres cansados y tiznados de carbón fueron recibidas con fuego de fusil, culatazos y gases lacrimógenos. Líderes sindicales históricos fueron perseguidos, sacados de sus casas en medio de la noche, encarcelados en prisiones insalubres o forzados a un exilio desesperado. Las cárceles locales se llenaron de hombres cuyo único delito había sido negarse a trabajar en condiciones de servidumbre moderna. La sangre de los trabajadores petroleros tiñó las riberas del río Magdalena, inaugurando una oscura tradición de impunidad y silencio institucional. La transición hacia la empresa estatal Ecopetrol en los años 50, aunque celebrada como un triunfo rotundo de la soberanía nacional, no extinguió este fuego estructural. El patrón cambió de nacionalidad, pero la lógica extractivista y la rigidez jerárquica se mantuvieron casi intactas. De hecho, a medida que la refinería crecía en tamaño e importancia estratégica para el Producto Interno Bruto del país, también lo hacía el poder de negociación del sindicato y, en consecuencia, la magnitud y gravedad de los enfrentamientos. Las huelgas ahora paralizaban el bombeo de crudo a gran escala, dejando a los aviones comerciales en tierra en Bogotá y deteniendo el transporte de carga vital en las carreteras de los Andes. Barrancabermeja descubrió de golpe el inmenso poder coercitivo de la huelga petrolera, pero también aprendió el terrible y doloroso precio de ejercerlo. La ciudad fue militarizada en repetidas ocasiones. Los toques de queda se volvieron una parte angustiosa de la rutina ciudadana. La potente sirena de la refinería, que normalmente marcaba los cambios pacíficos de turno, comenzó a sonar en la mente de los habitantes como una alarma de guerra, advirtiendo sobre la llegada inminente de los escuadrones antimotines y los camiones blindados del ejército. Para los años posteriores a la nacionalización, el complejo industrial había perdido cualquier fachada romántica de paz laboral. La refinería ya no era vista simplemente como la gran madre benefactora que proveía el sustento, sino como un territorio hostil en disputa, una trinchera impenetrable de acero y concreto. La relación entre la administración estatal y los trabajadores se había fracturado de manera irreversible, envenenada por décadas de promesas rotas, despidos injustificados y una constante demostración de fuerza represiva. El conflicto de clases había echado raíces profundas e inamovibles en el asfalto derretido de Barrancabermeja. La indignación se había institucionalizado y la desconfianza mutua era absoluta. Sin saberlo, al responder a las justas demandas sociales con violencia estatal y militarización, se había abonado el terreno perfecto para que, en las décadas venideras, actores armados mucho más oscuros, sangrientos y letales entraran a disputar el control absoluto de la capital petrolera de Colombia. Durante las tumultuosas décadas de 1970 y 1980, el mundo entero tembló al ritmo de las crisis energéticas globales. Los embargos petroleros y las revoluciones en el Medio Oriente catapultaron los precios del crudo a niveles estratosféricos, generando un pánico generalizado en los mercados internacionales. En medio de esta fiebre del oro negro a nivel mundial, el complejo industrial de Barrancabermeja se transformó en una máquina de hacer dinero de proporciones casi bíblicas. La demanda interna crecía sin freno y las instalaciones operaban al límite absoluto de su capacidad. Las válvulas rugían día y noche en una sinfonía ensordecedora de acero y vapor, procesando cientos de miles de barriles de crudo sin un solo segundo de descanso. La producción de Ecopetrol alcanzó máximos históricos, rompiendo récords trimestre tras trimestre. Los inmensos ingresos generados por la refinería inundaron las arcas del Estado colombiano, financiando el tan anhelado desarrollo macroeconómico de la nación. Sin embargo, en las calles de polvo y barro que rodeaban la inmensa mole de acero, la realidad era cruelmente distinta, despojando a las estadísticas de su barniz de éxito. Este fue el comienzo indiscutible de lo que muchos en la región llamarían la era del oro falso. Fue una época donde el espejismo luminoso de la riqueza nacional sirvió para enmascarar una política de abandono local, sistemático, brutal y calculado.
A través de una compleja e interminable red de oleoductos y poliductos subterráneos que cruzaban la agreste geografía de los Andes, la gasolina, el diésel, el queroseno y el asfalto eran bombeados implacablemente hacia los grandes centros urbanos del interior. Ese combustible extraído de las entrañas del Magdalena Medio iluminaba las avenidas de Bogotá, mantenía en marcha las potentes fábricas textiles de Medellín y pavimentaba las modernas carreteras de Cali. Pero a Barrancabermeja, la ciudad matriz que paría esa energía con el sudor, la sangre y los pulmones de sus hijos, solo le quedaba el reverso de la moneda: los residuos, la contaminación extrema y el desgaste. La refinería operaba en la práctica como un gigantesco agujero negro ecológico. Absorbía millones de litros de agua cristalina del río Magdalena y de los delicados cuerpos de agua cercanos para enfriar sus colosales calderas y unidades de craqueo. A cambio, devolvía a la naturaleza corrientes de efluentes calientes, espesos y cargados de metales pesados, fenoles, amoníaco y aceites tóxicos iridiscentes. La Ciénaga San Silvestre, una maravilla ecológica y la principal fuente de agua dulce para la vertiginosa población de la ciudad, comenzó a asfixiarse lentamente bajo este manto de contaminación industrial incesante. Los pescadores artesanales, que durante generaciones habían sacado una abundancia milagrosa de bocachicos y bagres de estas aguas, comenzaron a recoger redes vacías y malolientes. Cuando lograban atrapar algo, a menudo eran peces deformes, cubiertos de tumores, cuya carne sabía inconfundiblemente a combustible y solventes químicos. El dinero de Ecopetrol fluía caudalosamente hacia los bancos de la capital y el extranjero, pero la basura industrial letal se quedaba estancada en el patio trasero de los barranqueños. Las finanzas de la empresa estatal mostraban un balance perfecto, un modelo de eficiencia corporativa, pero la contabilidad social y ambiental de la ciudad estaba teñida de un rojo alarmante. Esta flagrante e insultante contradicción económica engendró una herida profunda, casi incurable, en la psique colectiva de la ciudad. El orgullo cívico inicial de albergar y operar la refinería estatal más grande e importante de Colombia se pudrió lentamente con el paso de los años. Se transformó en una mezcla tóxica, amarga y pesada, de resentimiento crónico y alienación absoluta. Los barranqueños abrieron los ojos y comenzaron a comprender su verdadera y triste posición en el inmenso tablero de ajedrez nacional. No eran ciudadanos con derechos plenos, no eran los dueños de su destino, sino meros extractores contratados en su propia tierra, peones prescindibles en el implacable juego del monopolio estatal. La raquítica infraestructura urbana reflejaba a la perfección este desprecio institucional. Mientras los boletines gubernamentales en la televisión nacional presumían ruidosamente de las millonarias utilidades de la industria de hidrocarburos, exaltando el milagro económico colombiano, la realidad a pie de calle en el Magdalena Medio era desoladora. El único hospital público local carecía desesperadamente de las unidades de cuidados intensivos, los especialistas cirujanos y los equipos dermatológicos necesarios para tratar las graves quemaduras de tercer grado y los traumas mecánicos complejos que los obreros sufrían habitualmente en la planta. Al mismo tiempo, las escuelas públicas en los inmensos barrios de Invasión se caían literalmente a pedazos. Operaban con techos de asbesto cancerígeno que filtraban el agua de las lluvias torrenciales, paredes agrietadas y aulas sofocantes abarrotadas con 40 o 50 niños que apenas cabían. El Estado colombiano, a través de Ecopetrol, estaba omnipresente en forma de imponentes torres de destilación iluminadas, kilómetros de vallas de seguridad coronadas con alambre de púas y escuadrones militares apostados en cada esquina, dispuestos a proteger la infraestructura energética y la continuidad del bombeo a cualquier costo humano. Sin embargo, ese mismo Estado brillaba por su absoluta y cínica ausencia cuando se trataba de proveer agua potable constante, alcantarillado funcional, educación de calidad, vivienda digna o un sistema de justicia imparcial. Era un Estado que se adueñaba vorazmente de la riqueza del subsuelo, pero desertaba por completo de sus responsabilidades constitucionales en la superficie. Barrancabermeja era, sin duda, la gallina de los huevos de oro del país.
pero la obligaban a vivir en un gallinero pudriéndose en la miseria más indignante. Este vacío masivo de autoridad civil, combinado con la ausencia de oportunidades económicas fuera del asfixiante monopolio petrolero, creó un ecosistema social altamente inflamable. La juventud de Barranca Bermeja, nacida bajo la sombra abrasadora de la llama eterna, creció viendo cómo el esfuerzo monumental y el sacrificio físico de sus padres y abuelos solo servían para enriquecer a élites políticas y económicas a cientos de kilómetros de distancia. Al cerrar la convulsa década de los 80, el tejido social de Barranca Bermeja estaba completamente desgarrado por la desigualdad estructural. La desilusión total frente a las instituciones tradicionales del Estado dejó las puertas de la ciudad abiertas de par en par. En una región históricamente olvidada por el gobierno civil, pero rebosante de una riqueza estratégica incalculable, esa rabia acumulada, esa sed de justicia y ese enorme vacío de poder formaron la tormenta perfecta. Estaba todo dispuesto para que, muy pronto, aquellos que prometían redención a través de las armas y la pólvora encontraran en este terreno abonado el escenario ideal para desatar la peor de las pesadillas. A medida que la década de 1980 avanzaba, la inmensa riqueza que brotaba del Magdalena Medio dejó de ser un secreto a voces exclusivo de los pasillos gubernamentales y las juntas directivas. El olor a dinero atrajo a un nuevo tipo de depredador. En las densas selvas que rodeaban la ciudad, grupos guerrilleros de izquierda, principalmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, comenzaron a consolidar un poderío militar sin precedentes. Para estas insurgencias, la infraestructura petrolera no era simplemente una industria, era el símbolo máximo del capitalismo, una fuente inagotable de financiación y, sobre todo, el blanco perfecto para arrodillar al Estado colombiano. La guerra llegó a Barranca Bermeja no como una declaración formal, sino como una serie de explosiones ensordecedoras que sacudían la tierra en la mitad de la noche. El sabotaje se convirtió en la táctica predilecta de la insurgencia. Los guerrilleros comenzaron a dinamitar sistemáticamente la vasta red de oleoductos que conectaba la refinería con el resto del país y con los puertos de exportación. Cada voladura no solo representaba pérdidas millonarias para Ecopetrol, sino que desencadenaba desastres ecológicos monumentales, derramando miles de barriles de crudo ardientes sobre ríos, cultivos y ecosistemas ya frágiles. Pero el sabotaje a la infraestructura era solo la fase inicial de una estrategia de asfixia mucho más profunda. La guerrilla se infiltró en el tejido social y económico de la ciudad, instaurando un régimen de extorsión generalizada. Todo aquel que tuviera un contrato con la refinería, desde las gigantescas empresas multinacionales de ingeniería hasta el modesto transportador local que proveía alimentos al casino de obreros, estaba obligado a pagar la temida vacuna. Este impuesto de guerra, cobrado bajo amenaza de secuestro o muerte, inyectó ríos de dinero en las arcas de la insurgencia, permitiéndoles comprar armamento sofisticado y expandir su control territorial. La línea entre la protesta social legítima y la influencia armada comenzó a difuminarse peligrosamente. La Unión Sindical Obrera, UESO, que históricamente había luchado por los derechos de los trabajadores, se encontró atrapada en un fuego cruzado mortal. Por un lado, continuaban exigiendo condiciones dignas a una empresa estatal, burocrática y negligente. Por el otro, algunos sectores radicales dentro del movimiento obrero comenzaron a simpatizar, ya fuera por convicción ideológica o por pura coacción, con el discurso nacionalista y antiimperialista de la guerrilla. El dinero del petróleo se había transformado, de manera irreversible, en dinero de sangre. Barranca Bermeja dejó de ser únicamente un enclave industrial para convertirse en un botín de guerra geoestratégico. La ciudad prosperaba artificialmente gracias al flujo incesante de dólares, de la extorsión y la economía de guerra, mientras el tejido humano se desintegraba bajo el peso aplastante del miedo y la paranoia. La respuesta a esta ofensiva insurgente desató una pesadilla aún más oscura y sanguinaria. A finales de la década de los 80 y durante los 90, bajo el pretexto de defender la propiedad privada y combatir la subversión que amenazaba la industria petrolera,
surgieron los grupos paramilitares de extrema derecha, financiados en la sombra por terratenientes, sectores corruptos de las Fuerzas Armadas, narcotraficantes y élites económicas locales. Estos escuadrones de la muerte irrumpieron en Barrancabermeja con un mandato extraoficial de exterminio brutal. El objetivo de los paramilitares no era tomar las instalaciones de la refinería, sino limpiar la ciudad de cualquier elemento que consideraran subversivo, guerrillero o simplemente crítico del status quo. En esta lógica macabra y paranoica, la etiqueta de enemigo interno recayó con una fuerza letal sobre los trabajadores sindicalizados, los líderes comunitarios de los barrios marginales y los defensores de derechos humanos. Pertenecer a la USO o simplemente alzar la voz para exigir agua potable en un barrio de invasión se convirtió en la práctica en una sentencia de muerte irrevocable. Barrancabermeja se sumió en un régimen de terror absoluto. Los escuadrones de sicarios, movilizándose velozmente en motocicletas de alto cilindraje, comenzaron a cazar a los líderes obreros a plena luz del día. Los asesinatos selectivos se volvieron tan comunes que las páginas de los periódicos locales parecían obituarios de guerra. Hombres que habían dedicado su vida entera a operar las complejas válvulas de la refinería eran acribillados en la puerta de sus casas frente a sus esposas e hijos, o desaparecidos misteriosamente de camino a su turno de trabajo, para luego ser encontrados con signos de tortura atroz a orillas del río Magdalena. La cotidianidad del obrero petrolero sufrió una mutación terrorífica. Despedirse de la familia antes de salir a cubrir el turno de la madrugada en la planta ya no era un acto rutinario. Era una despedida lúgubre, un beso dado con la certeza desgarradora de que podría ser el último. La refinería misma, antes símbolo de orgullo y progreso técnico, fue militarizada hasta el extremo. Se transformó en una fortaleza de acero, rodeada de trincheras, sacos de arena y ametralladoras, apuntando hacia los barrios obreros. En este teatro de operaciones urbanas, el papel del Estado colombiano fue de una negligencia criminal. Mientras miles de soldados y policías eran desplegados exclusivamente para proteger las instalaciones estratégicas de Ecopetrol, garantizando que el bombeo de crudo no se detuviera un solo segundo, los ciudadanos de Barrancabermeja eran dejados a su suerte frente a la barbarie paramilitar. Había un pacto de silencio institucional, una vista gorda calculada. Las válvulas, las calderas y los oleoductos estaban custodiados como tesoros invaluables. Pero la carne y la sangre de quienes operaban esa maquinaria no valían absolutamente nada. El complejo industrial se había convertido en un triturador de vidas humanas. El aire de Barrancabermeja ya no olía solamente a azufre y gasolina quemada. Ahora estaba impregnado permanentemente de un olor metálico, a sangre derramada y a miedo paralizante. La ciudad entera estaba atrapada en un callejón sin salida, respirando la atmósfera asfixiante de una violencia que estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición más devastador. El sábado 16 de mayo de 1998 comenzó como cualquier otro fin de semana en las cálidas y polvorientas calles de las comunas surorientales de Barrancabermeja. Después de una semana físicamente aniquiladora, bajo las temperaturas infernales del complejo de refinación, los obreros, los comerciantes informales y sus familias buscaban un respiro en la cotidianidad de sus vecindarios. En los barrios populares como El Campestre, 9 de Abril y María Eugenia, la música de vallenato resonaba desde las cantinas y los pequeños equipos de sonido en los porches de las casas. Las mesas de billar estaban iluminadas y concurridas. Los niños jugaban en las canchas de arena y en las esquinas se organizaban humildes bazares comunitarios para recaudar fondos. A lo lejos, el rugido bajo y constante de las turbinas de Ecopetrol y el resplandor de la llama eterna servían como el telón de fondo habitual. Una presencia inmensa que esa noche se convertiría en testigo ciego y mudo de una atrocidad inconcebible. La ilusión de normalidad se hizo añicos aproximadamente a las 9:30 de la noche. Un convoy de camionetas de platón oscuras y sin placas de identificación irrumpió violentamente en la red de calles sin pavimentar. De los vehículos descendieron rápidamente decenas de hombres fuertemente armados, vistiendo camuflados militares y pasamontañas. Eran comandos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, los temidos escuadrones de la muerte paramilitares,
ejecutando una operación de limpieza social y aniquilación política sin precedentes en la ciudad. El terror se desplegó con una precisión quirúrgica, fría, calculada e implacable. En cuestión de minutos, los atacantes cortaron deliberadamente el suministro eléctrico en zonas estratégicas de las comunas, sumiendo barrios enteros en una oscuridad claustrofóbica y paralizante. Irrumpieron a patadas en los billares, los bares y los bazares familiares. Con gritos ensordecedores, insultos y ráfagas de fusil disparadas al aire, obligaron a decenas de hombres, mujeres y niños a arrojarse boca abajo sobre el asfalto y el barro. Con potentes linternas apuntando directamente a los rostros aterrorizados de los habitantes, los comandantes paramilitares comenzaron a leer nombres de una lista negra arrugada. El criterio de selección era una mezcla letal de inteligencia militar filtrada, estigmatización sindical y pura paranoia. Quienes intentaron huir en medio del pánico, o aquellos que osaron levantar la cabeza para reclamar, fueron ejecutados a sangre fría frente a sus vecinos y familiares. 7 personas cayeron abatidas esa noche, sus cuerpos sin vida abandonados en las aceras. Pero el núcleo de la tragedia no fue la muerte instantánea, sino el horror del secuestro masivo. 25 hombres, en su mayoría jóvenes trabajadores, líderes barriales, mecánicos y contratistas, con supuestos, aunque a menudo inexistentes, vínculos con la insurgencia o el sindicalismo radical, fueron arrancados a la fuerza de los brazos de sus madres y esposas. Fueron golpeados con las culatas de los rifles y arrojados a la parte trasera de las camionetas como ganado destinado al matadero. Lo más escalofriante de aquella noche no fue solo la brutalidad del ataque, sino la obscena impunidad que lo cobijó. Las camionetas pesadamente cargadas, con los 25 secuestrados, recorrieron las calles principales de Barrancabermeja durante más de una hora. Pasaron a escasos metros de bases militares, retenes fijos del ejército y comandos de la Policía Nacional. Nadie los detuvo, nadie ordenó una persecución, nadie disparó un solo tiro en defensa de los ciudadanos colombianos que gritaban pidiendo auxilio desde la oscuridad de los vehículos. Las Fuerzas Armadas del Estado sufrieron un apagón deliberado de visión y audición mientras la masacre se consumaba. Los vehículos paramilitares cruzaron los límites urbanos y se perdieron en la inmensidad de las vías rurales del Magdalena Medio, llevándose consigo a 25 hijos de la ciudad hacia centros de tortura clandestinos, de donde jamás regresarían. El domingo 17 de mayo, Barrancabermeja amaneció bajo un manto de silencio sepulcral, una pesadez atmosférica rota únicamente por los lamentos desgarradores de las madres y esposas que recorrían frenéticamente los hospitales y las morgues. Las calles aún conservaban los charcos de sangre coagulada, los zapatos abandonados en la huida y los casquillos de bala de alto calibre esparcidos por el suelo, evidencia innegable de la carnicería nocturna. La ciudad entera comprendió de golpe la cruda y desoladora verdad. Habían sido entregados, atados de pies y manos, a la barbarie. La masacre del 16 de mayo no fue un simple enfrentamiento fortuito en la guerra colombiana. Fue una operación psicológica de castigo colectivo diseñada meticulosamente para extirpar la espina dorsal del movimiento social y sindical de la región. Y, desde una perspectiva táctica del terror, logró su objetivo primordial de manera devastadora. El miedo visceral se inoculó en el torrente sanguíneo de la comunidad. La Unión Sindical Obrera, USO, la organización que durante décadas había tenido el poder de arrodillar a los gobiernos nacionales mediante paros masivos, se encontró súbitamente asfixiada por el pánico. Las asambleas sindicales, antes escenarios de debates ruidosos y desafiantes sobre la equidad y los derechos humanos, se transformaron en encuentros sombríos, susurrados, donde la principal exigencia ya no era un aumento salarial, sino la simple e imperiosa necesidad de que respetaran sus vidas. El robusto tejido de solidaridad vecinal, forjado a base de sufrimiento, compartido durante décadas de abandono estatal, se desintegró rápidamente. La desconfianza absoluta envenenó las relaciones comunitarias. Cualquier vecino podía ser un informante confidencial. Cualquier comentario crítico expresado en voz alta en un autobús o en una tienda de abarrotes
podía resultar en la inclusión inmediata en una nueva lista de exterminio. Un toque de queda no oficial, dictado por el instinto de supervivencia, se apoderó de las comunas. A partir de las 6 de la tarde, los barrios populares se convertían en pueblos fantasma. Puertas cerradas con doble candado, luces apagadas y familias enteras durmiendo en el suelo para evitar posibles balas perdidas, mientras las patrullas paramilitares consolidaban su control hegemónico, totalitario, sobre la vida urbana. La paradoja más macabra y dolorosa alcanzó su máxima expresión en los días, meses y años siguientes. Mientras las valientes madres del colectivo 16 de mayo marchaban vestidas de negro, enfrentando amenazas de muerte continuas, exigiendo inútilmente a la justicia que buscara, en fosas comunes y en las aguas del río Magdalena, los restos de sus seres queridos, la gigantesca refinería nunca titubeó. Las válvulas de alta presión no se cerraron, los hornos de craqueo catalítico no disminuyeron su temperatura incandescente, y los oleoductos continuaron bombeando cientos de miles de barriles de combustible hacia los prósperos centros financieros de Bogotá y Medellín. La eficiencia implacable de la maquinaria industrial demostró una desconexión y una indiferencia absolutas frente a la aniquilación humana que ocurría, literalmente, al otro lado de sus mallas de seguridad. La larga y sangrienta noche marcó el punto de no retorno definitivo para Barrancabermeja. La otrora orgullosa capital petrolera de Colombia, la urbe que cimentó el progreso de una nación, fue reducida a un campo de víctimas silenciadas y aterrorizadas. El corazón social, el espíritu combativo de la ciudad, fue destrozado a balazos, dejando el terreno completamente despejado para que la fría lógica de la extracción de hidrocarburos siguiera operando, imperturbable, sobre las ruinas emocionales y las tumbas sin nombre de los mismos hombres que la habían erigido. Con la llegada del nuevo milenio, el panorama energético global exigía una eficiencia despiadada. Ecopetrol, preparándose para su eventual capitalización parcial y su entrada a las grandes ligas de la Bolsa de Valores Internacional, ya no podía permitirse operar como un mastodonte burocrático y anacrónico. La orden desde las altas esferas gubernamentales y corporativas fue clara: modernizar, optimizar y reducir costos a cualquier precio. En Barrancabermeja, esto se tradujo en una transformación tecnológica profunda que alteraría para siempre la relación entre la ciudad y su creadora de acero. La refinería emprendió un plan maestro de actualización que introdujo la era de la automatización total. Los antiguos paneles de control analógicos, los enormes volantes de hierro y las pesadas válvulas manuales que durante décadas habían exigido la fuerza bruta y el sudor de generaciones enteras, fueron reemplazados progresivamente por sistemas de control distribuido. Las decisiones sobre temperaturas, flujos y presiones ya no dependían de la intuición y la experiencia de un operario tiznado de carbón, sino de algoritmos informáticos complejos, sensores láser y pantallas digitales relucientes manejadas desde salas climatizadas e inmaculadas. Esta metamorfosis tecnológica, aunque brillante desde la perspectiva de la rentabilidad corporativa, trajo consigo una verdad fría, cortante e incuestionable. La máquina había evolucionado hasta el punto en que ya no necesitaba a sus creadores. La fuerza física humana, el principal capital que miles de colombianos habían traído a las orillas del Magdalena Medio durante 80 años, se volvió obsoleta de la noche a la mañana. Lo que siguió fue una purga laboral de proporciones sísmicas, a través de programas de retiro voluntario, fuertemente coaccionados, jubilaciones anticipadas forzosas y la simple no renovación de miles de contratos tercerizados. Ecopetrol comenzó a deshacerse de su exceso de equipaje humano. Miles de obreros, técnicos de mantenimiento, soldadores y personal de logística se encontraron de repente de pie frente a las inmensas puertas de la refinería, con sus cartas de despido en la mano, sin comprender del todo cómo habían pasado de ser los héroes energéticos de la nación a simples cifras rojas en una hoja de cálculo corporativa. El impacto psicológico y económico en la ciudad fue devastador. Hombres en sus 40s y 50s, cuyas únicas habilidades en la vida residían en operar maquinaria pesada,
leer manómetros físicos y soportar temperaturas extremas, se vieron arrojados a un mercado laboral local que no tenía absolutamente nada que ofrecerles. Barranca Bermeja, una ciudad que había cimentado su identidad y su orgullo en la cultura del trabajo manual arduo, vio cómo sus calles se llenaban de hombres ociosos y desesperanzados. El desempleo se disparó, devorando los ahorros de las familias y arrastrando a la quiebra al comercio local, que dependía de las quincenas petroleras. La ironía era amarga y palpable. La refinería producía más combustibles y generaba más dividendos financieros que en cualquier otro momento de su historia, pero lo hacía con una fracción mínima de la mano de obra humana. Pero la tragedia del descarte laboral era apenas la mitad de la condena de la ciudad. Mientras la maquinaria interna de Ecopetrol se modernizaba hacia la pulcritud digital, en el exterior, la monstruosa factura ambiental de casi un siglo de extracción y refinación ininterrumpida sin regulaciones estrictas comenzó a cobrarse su precio con una furia biológica innegable. La naturaleza, que alguna vez fue vasta o invencible, finalmente colapsó bajo el peso tóxico de la industria. El sistema hídrico de la región, el verdadero soporte vital del Magdalena Medio, entró en una fase de agonía terminal. La Ciénaga San Silvestre, un inmenso y majestuoso espejo de agua, que no solo era un santuario de biodiversidad, sino la única fuente de agua potable para los más de 300.000 habitantes de la ciudad, se convirtió en un vertedero químico. Décadas de infiltraciones silenciosas de lixiviados provenientes de botaderos de basura industrial, sumados a los derrames accidentales de crudo y las descargas de aguas residuales calentadas a temperaturas antinaturales, destruyeron el frágil equilibrio ecológico del humedal. Las mortandades masivas de peces dejaron de ser incidentes aislados y alarmantes para convertirse en calamidades cíclicas y normalizadas. Durante las temporadas de sequía, las orillas de la ciénaga y los meandros del río Magdalena amanecían cubiertos por una espesa, plateada y nauseabunda alfombra de cientos de miles de peces muertos. Bocachicos, bagres y manatíes flotaban sin vida, con sus branquias quemadas por altos niveles de fenoles, amoníaco y ausencia de oxígeno disuelto. Para las comunidades de pescadores ancestrales, que habían resistido la guerra y la pobreza, esto representó la erradicación final de su medio de subsistencia milenario. Sus redes salían del agua cubiertas únicamente por un lodo negro y aceitoso. La catástrofe ambiental cruzó rápidamente la frontera hacia una crisis de salud pública de dimensiones aterradoras. El agua que salía de los grifos en los hogares de Barranca Bermeja, cuando había servicio, comenzó a presentar coloraciones amarillentas y un inconfundible sabor metálico a hierro y azufre. Los estudios toxicológicos independientes empezaron a revelar la presencia de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en el suministro de agua. Las consecuencias biológicas de este envenenamiento paulatino se manifestaron cruelmente en los cuerpos de los más vulnerables. Los consultorios médicos se saturaron de niños con afecciones respiratorias crónicas, asma severa inducida por la quema constante de gases en las torres de mechero, y agresivas enfermedades dermatológicas que llenaban su piel de costras y erupciones inexplicables. En los barrios periféricos, ubicados a escasos metros de las lagunas de oxidación de la industria, las tasas de enfermedades gastrointestinales y ciertos tipos de cáncer superaron con creces los promedios nacionales. El pacto faustiano que Barranca Bermeja había firmado ciegamente en 1922 llegaba a su etapa más oscura y terminal. La enorme cúpula de acero de la refinería, que alguna vez fue vista como un templo de progreso, respiraba con dificultad, exhalando toxinas sobre una población a la que había traicionado doblemente. La ciudad se encontraba acorralada en un callejón sin salida existencial. Había sido descartada económicamente por la máquina y envenenada biológicamente por sus desechos. La segunda década del siglo XXI trajo consigo un viento helado que amenazó con extinguir, de una vez por todas, la ilusión de estabilidad en el Magdalena Medio. A nivel global, el mundo comenzó a despertar ante la innegable realidad del cambio climático. La transición hacia fuentes de energía renovables dejó de ser un discurso ambientalista de nicho para convertirse en una urgencia geopolítica. Al mismo tiempo, en 2014, el precio internacional
del barril de crudo, sufrió un desplome brutal e inesperado. Esta combinación de factores globales cayó sobre Barrancabermeja con la fuerza destructiva de un huracán, revelando la fragilidad extrema de su monocultivo económico. Para entender la magnitud del colapso comercial que azotó a la ciudad, es necesario retroceder unos años. A principios de la década, Ecopetrol había anunciado con bombos y platillos el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja, PMB. Era un megaproyecto faraónico, valorado en miles de millones de dólares, diseñado para actualizar completamente las instalaciones, aumentar la capacidad de procesamiento de crudos pesados y reducir las emisiones contaminantes. Para los habitantes de la ciudad, el PMB no era simplemente un proyecto de ingeniería, era la promesa de un nuevo y glorioso renacer dorado. Era la salvación. Creyendo ciegamente en esta promesa gubernamental y corporativa, la ciudad entera se endeudó hasta el cuello para prepararse. Los empresarios locales solicitaron créditos millonarios a los bancos para construir inmensos hoteles de cristal destinados a alojar a los miles de ingenieros extranjeros que supuestamente llegarían. Se compraron flotas enteras de camionetas de transporte de personal. Se abrieron decenas de restaurantes de lujo, empresas de catering y gigantescas bodegas de almacenamiento logístico. Barrancabermeja se vistió de gala, gastando un dinero que aún no tenía, esperando pacientemente el pitazo inicial de la bonanza. Pero ese pitazo nunca sonó. En 2016, argumentando la crisis mundial de los precios del petróleo y un cambio drástico en las prioridades de inversión de la compañía, Ecopetrol anunció la suspensión indefinida y posterior cancelación del núcleo del PMB. La noticia cayó como una bomba de fragmentación en el centro financiero de la ciudad. El efecto dominó fue instantáneo, implacable y despiadado. Sin el megaproyecto, los contratistas internacionales jamás llegaron. Los majestuosos hoteles recién inaugurados, con sus vestíbulos de mármol brillante, permanecieron espectrales y vacíos, acumulando polvo y deudas. Las empresas locales de transporte y logística, asfixiadas por los intereses bancarios y sin un solo contrato a la vista, comenzaron a declararse en bancarrota una tras otra. Los bancos, inflexibles ante la tragedia colectiva, iniciaron una ola masiva de embargos, arrebatando propiedades, vehículos y maquinarias a familias que habían invertido los ahorros de toda su vida. Las bulliciosas calles comerciales, que durante décadas habían sido el termómetro vibrante de la economía petrolera, sufrieron una mutación deprimente. Las avenidas principales se llenaron de un paisaje urbano desolador. Una interminable sucesión de cortinas metálicas cerradas con gruesos candados y fachadas tapizadas, con letreros descoloridos que rezaban «Se arrienda» o «Se vende». Barrancabermeja, la otrora orgullosa capital energética, comenzó a adquirir los rasgos melancólicos e inconfundibles de un pueblo fantasma industrial. Este choque económico desnudó la tragedia final de la maldición de los recursos. La ciudad descubrió, de la manera más cruel posible, que carecía por completo de un plan B. Durante casi un siglo se había dedicado con exclusividad absoluta a extraer y refinar hidrocarburos, atrofiando cualquier otra vocación productiva. La agricultura en el fértil valle del Magdalena había sido abandonada, la pesca tradicional aniquilada por la contaminación, y el turismo era una idea absurda en una ciudad conocida nacionalmente por sus altísimas temperaturas, su cielo gris de smog y su historial de violencia paramilitar. No sabían hacer absolutamente nada más que servir a la máquina. Hoy la sombra de la transición energética global se proyecta amenazadoramente sobre los tanques de acero oxidados de Ecopetrol. Los habitantes miran hacia el futuro con un pánico silencioso. Saben que el mundo está intentando desesperadamente dejar atrás la era de los combustibles fósiles, el único producto que mantiene a su ciudad con un débil pulso de vida. Barrancabermeja se encuentra atrapada en un limbo temporal, anclada a una industria pesada del siglo XX que agoniza lentamente y totalmente desprovista de las herramientas, el capital o el ecosistema ambiental necesario para sobrevivir en el siglo XXI. La estridencia de las máquinas aún se escucha, pero el silencio económico y la desesperanza en las calles anuncian el inicio del fin. El atardecer cae lentamente sobre el Magdalena Medio.
tiñendo el cielo de un naranja cobrizo que se funde de manera casi imperceptible con el humo grisáceo que emana incesantemente de las altas chimeneas. En las orillas lodosas del río Magdalena, justo en los mismos lugares donde hace un siglo los pescadores artesanales sacaban redes rebosantes de vida, hoy se sientan hombres de cabellos encanecidos y rostros curtidos, surcados por arrugas que parecen mapas de un tiempo agotado. Sus manos, deformadas por décadas de apretar válvulas hirvientes y cargar pesadas herramientas de acero, descansan ahora sobre sus rodillas. Miran fijamente hacia la imponente mole de Ecopetrol, dominada por la inextinguible llama del mechero principal. Esa llama, que en su lejana juventud simbolizó el progreso indetenible y la promesa de una riqueza eterna, hoy arde ante sus ojos cansados como un recordatorio melancólico y cruel de un juramento que nunca se cumplió del todo. Barrancabermeja es, en la actualidad, un museo vivo y palpitante de las tragedias y las inmensas paradojas del extractivismo desenfrenado. Es una ciudad que parió la modernidad de toda Colombia, pero que fue obligada a quedarse con los escombros. El legado físico de casi un siglo de fiebre petrolera es abrumador. Kilómetros de tuberías corroídas por el óxido que atraviesan los barrios populares como venas expuestas, inmensos tanques de almacenamiento abandonados que acumulan agua de lluvia, y un ecosistema hídrico profundamente enfermo, cuya recuperación, si es que aún es posible, tomará varias generaciones. Pero el óxido no solo ha devorado las estructuras de metal, también se ha incrustado en el alma de la ciudad. Las cicatrices emocionales dejadas por las décadas de conflicto armado, la represión estatal y la sangrienta hegemonía paramilitar siguen doliendo bajo el asfalto remendado de las comunas. El recuerdo de los desaparecidos, de los líderes sindicales asesinados en la puerta de sus casas y de las víctimas de aquella aterradora noche del 16 de mayo, flota en el aire sofocante de la ciudad, negándose a ser olvidado por las maquinarias del tiempo y la burocracia. Para miles de familias, la justicia sigue siendo una palabra vacía, un eco lejano silenciado por el ruido incesante de los taladros y los oleoductos. Sin embargo, en medio de este panorama de desolación industrial y profundas heridas históricas, germina una resistencia feroz, obstinada y profundamente conmovedora. En las mismas calles de tierra donde el miedo reinó de manera absoluta, hoy caminan quienes se niegan a claudicar. Las mujeres de Barrancabermeja, muchas de ellas viudas de la violencia, hermanas de los caídos o madres de aquellos jóvenes que nunca regresaron, han tomado valientemente la vanguardia de la reconstrucción moral y social. Con fotografías en blanco y negro de sus seres queridos colgadas al cuello y una determinación inquebrantable, lideran colectivos de derechos humanos, exigiendo verdad, memoria y garantías de no repetición a un Estado que históricamente prefirió mirar hacia las refinerías en lugar de mirar a sus ciudadanos. Junto a ellas, una nueva generación de jóvenes barranqueños, hijos y nietos de aquellos obreros que entregaron sus pulmones a la máquina, está despertando. Se niegan rotundamente a aceptar que el destino irremediable de su hogar deba estar atado hasta el fin de los tiempos a los caprichosos vaivenes del mercado internacional de hidrocarburos. Organizan proyectos de educación ambiental, iniciativas de agricultura urbana para revivir la tierra envenenada y promueven modelos de turismo de memoria histórica. Están buscando desesperadamente, entre las cenizas y el metal oxidado, una nueva identidad, una vocación económica y espiritual que no requiera sacrificar ni la naturaleza ni la sangre de su gente. El legado de Barrancabermeja trasciende sus fronteras geográficas. Su historia se erige como una advertencia colosal y universal sobre el precio real y aterrador del oro negro. Es el testimonio definitivo de cómo la riqueza material más inmensa puede generar la pobreza humana más profunda cuando es arrancada sin empatía, sin planificación y sin justicia. Al caer la noche sobre el río agonizante, la llama eterna de la refinería vuelve a iluminar los barrios en penumbra, pero ya no deslumbra a nadie. La ciudad que nació del petróleo se prepara ahora, con dolor y una frágil esperanza, para aprender a sobrevivir sin él. La historia de Barrancabermeja es mucho más que la crónica de una ciudad petrolera en declive. Es una advertencia universal y atemporal
sobre el inmenso peligro de construir el futuro de toda una sociedad sobre un único pilar, finito y volátil. Nos enseña, de la manera más dolorosa posible, que la verdadera riqueza de una nación no reside en los minerales oscuros que duermen en el subsuelo, sino en la resiliencia, la educación y la dignidad de las personas que caminan sobre él. Cuando un sistema económico se diseña exclusivamente para extraer, procesar y exportar, sin reinvertir genuinamente en su tejido humano ni proteger el entorno natural que lo sustenta, el tan anhelado progreso se convierte simplemente en un préstamo a muy corto plazo. Y como hemos visto, la tasa de interés de ese préstamo se paga con sangre, desigualdad y devastación ecológica. Hoy las inmensas torres de acero de Ecopetrol siguen recortando el cielo del Magdalena Medio, pero el verdadero motor de Barrancabermeja ya no puede ser el petróleo. Son sus habitantes. Es la madre que, con una fotografía al cuello, sigue exigiendo justicia. Es el joven que busca limpiar los ecosistemas de su ciudad. Es una comunidad entera que se niega a ser definida únicamente por el óxido, el abandono estatal y el dolor de la guerra. Si este viaje a las entrañas de la capital petrolera de Colombia te ha hecho reflexionar sobre el verdadero costo del progreso industrial, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta. Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Crees que las ciudades construidas alrededor de un solo recurso natural están inevitablemente condenadas a este mismo destino? Tu participación es fundamental para que podamos seguir documentando las historias de aquellos gigantes que, con su caída, transformaron nuestro mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo documental.